Leemos Jueces capítulo 4, versículo 4 al 10. En aquel tiempo juzgaba en Israel Débora, una profetisa, mujer de Lapidot, y se sentaba bajo el palmar de Débora, entre Ramá y Bedel, en la serranía de Efraín, y los hijos de Israel acudían a ella para que los juzgara. Y ella hizo llamar a Barak ben Ahinoam desde Jedes Neftalí, y le dijo: ¿No te ha ordenado Yahvé, Dios de Israel, diciendo: anda, avanza hacia monte Tabor, y toma contigo 10,000 hombres de los hijos de Neftalí y de los hijos de Zabulón? Y yo atraeré al torrente de Sison y Sísara, príncipe del ejército de Yavín, con sus carros y con sus multitudes, y lo entregaré en tu mano. Y Barak le respondió: si tú vas conmigo, entonces iré, pero si no vas conmigo, no iré. Y ella dijo: ciertamente iré contigo, pero no será tuya la gloria de la jornada que vas a emprender, porque Yahvé entregará a Sísara en mano de una mujer. Y Débora se levantó y fue con Barak a Cedes. Y Barak convocó a Zabulón y a Neftalí en Cedes, y subió con 10,000 hombres que siguieron sus pasos, y Débora subió con él. Hoy vamos a continuar desde donde lo dejamos. La semana pasada terminamos diciendo que a medida que aumenta la agonía del temperamento, se calma y empieza a comprender que su desconfianza es el problema de fondo. Entonces sus oraciones cambian de ¿por qué lo estoy pasando tan mal? A ¿por qué soy tan incrédulo? O ¿por qué sigo cometiendo estos pecados una y otra vez? Entonces, llegar el momento en el que Dios actúa. En ese momento, Dios realiza obra que Él ha preparado. ¿Qué fue lo que Dios preparó según el pasaje principal? Este es el tercer tema, la jueza Débora. La persona que Dios preparó para este momento difícil fue Débora, una ama de casa. Leemos Jueces capítulo 4, versículos 4 y 5. Dice así: en aquel tiempo juzgaba en Israel Débora, una profetisa, mujer de Lapidot, y se sentaba bajo el palma de Débora, entre Ramá y Bedel, en la serranía de Efraín, y los hijos de Israel acudían a ella para que los juzgara. Poco se sabe acerca de Débora. Tenía esposo, y cuando vino a Espíritu Santo, despertó a los israelitas con la palabra. Eso es todo. Los antiguos tenían pocos roles que las mujeres pudieran desempeñar en la sociedad. Es muy significativo haberle dado el Espíritu Santo a una ama de casa en aquellos tiempos para enseñar al pueblo de Israel. En lugar donde se planteó el tema de la mujer en el Nuevo Testamento fue la iglesia de Corinto. El apóstol Pablo, en su epístola,
aconsejó que no es bueno que las mujeres enseñan en la iglesia frente a la gente. Pablo parece haber visto las apariciones de mujeres en la iglesia como una influencia pagana. En ese tiempo, en los templos paganos había sacerdotisas llamadas mujeres santas. Eran prostitutas de clase alta. Así que los corintios asumieron que las mujeres eran activas en los templos y tendían a tratar a las mujeres en las iglesias de la misma manera. Por eso Pablo recomendó que las mujeres se cubrieran la cabeza y permanecieran calladas en la iglesia para evitar esos malentendidos. Lo más importante para una mujer cristiana es la palabra de sabiduría y el discernimiento espiritual. La más importante para una mujer cristiana es la palabra de sabiduría y el discernimiento espiritual. Los maridos buscan el discernimiento espiritual de sus esposas en los momentos críticos. Una mujer puede demostrar habilidades sobresalientes en el área del asesoramiento personal en lugar de sermones públicos. Las mujeres pueden demostrar habilidades sobresalientes en el área del asesoramiento personal en lugar de sermones públicos. En el pasaje que acabamos de leer se registra que Débora hizo un juicio en el lugar llamado la Palmera de Débora. Este juicio no es un juicio con sanciones legales, sino una aplicación concreta de la palabra de Dios a las situaciones de las personas. Es similar a la consejería de hoy en día, asesoramiento. Nos debemos pensar en la profecía como una predicción de los que sucederá en el futuro. Cuando se habla de profecía, no se trata de predecir, sino de depositar. Es la misma palabra que usamos cuando decimos depositar dinero en el banco. Entonces, un profeta significa alguien a quien se le ha confiado la palabra directamente de Dios. Entonces, la profecía no significa ver el futuro, sino recibir la palabra directamente de Dios, y significa que es alguien que está a cargo. Un profeta significa alguien a quien se le ha confiado la palabra directamente de Dios. Entonces, la profecía no significa ver el futuro, sino recibir la palabra directamente de Dios, y significa que es alguien que está a cargo. La profecía es la tarea de aplicar la palabra de Dios en nuestras vidas diarias. Los miembros de la iglesia no escuchan la palabra los domingos simplemente para aprender alguna doctrina o interpretación de la Biblia. Es para escuchar la palabra que se puede aplicar a sus vidas específicas.
los miembros de la iglesia no escuchan la palabra los domingos simplemente para aprender alguna doctrina o interpretación de la Biblia. Es para escuchar la palabra que se puede aplicar a sus vidas específicas. Esto es lo que hizo Débora en la palmera. Podemos encontrar el principio del ministerio a través de Débora. Débora no interviene directamente a las dificultades de los israelitas. No alimenta a los pobres, ni lava sus ropas, etc. Lo que hizo fue despertar a todos con la palabra. Enseñar al pueblo de Israel la palabra para que pueda resolver sus problemas por sí mismo y luchar por sí mismo y así tener la victoria. Hoy en día hay muchas personas que quieren que la iglesia resuelva directamente sus dificultades. Tal vez, si la iglesia presta fondos a un miembro de la iglesia que tiene dificultades para hacer negocios, les encantará decir que es una iglesia con mucho amor. En cambio, si solamente predica la palabra y les dice que hagan lo que quieran con sus vidas, la calumnia y la tachan de ser una iglesia sin corazón, irresponsable y sin amor. Pero este es el principio de la iglesia. Dios quiere que escuchemos su palabra y que nos mantengamos firmes. Una vez que escuchemos la palabra, debemos comenzar la lucha contra nosotros mismos a partir de ese momento. Este es el principio del ministerio bíblico recibido hoy. Es enseñar la palabra para que cada uno pueda combatir todos los problemas de su vida con la palabra y vencer con la palabra. Repetimos, Dios quiere que escuchemos su palabra y que nos mantengamos firmes. Una vez que escuchemos la palabra, debemos comenzar la lucha contra nosotros mismos a partir de ese momento. Este es el principio del ministerio bíblico recibido hoy. Es enseñar la palabra para que cada uno pueda combatir todos los problemas de su vida con la palabra y vencer con la palabra. Débora no era una guerrera que luchaba con los brazos en alto, sino más bien una entrenadora que animaba a cada persona a luchar por su cuenta. Al despertar las almas dormidas del pueblo de Israel, con solo la palabra, le hizo dar cuenta de cuál era la promesa de Dios. Cuán lejos te habían alejado de ella y cuál era la causa. Dios no llamó a Israel a salir de Egipto solo para ser saqueado por Jabín. Dios no llamó a Israel a salir de Egipto solo para ser saqueado por Jabín. Así que Israel se golpeó el pecho por su situación. No debió hacer estados satisfechos con solo sobrevivir. Se les prometió una vida noble y una vida
abundante. Cuando recuperaron esta promesa, tuvieron más poder que los 900 carros de hierro de Sísara. Leemos capítulo 4, versículos 6 y 7. Dice así: y ella hizo llamar a Balak ben Ainoam desde Cedes de Neftalí, y le dijo: ¿no te has ordenado Yahvé, Dios de Israel, diciendo: anda, avanza hacia monte Tabor, y toma contigo 10,000 hombres de los hijos de Neftalí y de los hijos de Zabulón, y no atraeré al torrente de Sison a Sísara, príncipe del ejército de Yabín, con sus carros y con sus multitudes, y lo entregaré en tu mano. Dios pide al pueblo de Israel que recupere su dignidad y su abundancia, que se dé cuenta de lo que les ha alejado de esta bendición y de lo que les ha privado de su alegría, y que le recupere su bendición y su alegría. Y que Balak debe dirigir a 10,000 soldados para luchar contra ellos. Esta no fue la palabra de Débora. Esta fue la palabra de Dios. Pero a los ojos de Barak, los carros de hierro de Sísara parecían demasiado fuertes. Así que puso condiciones. Leemos capítulo 4, versículo 8. Dice así: y Barak le respondió: si tú vas conmigo, entonces iré, pero si no vas conmigo, no iré. ¿Por qué el corazón de Barak de repente debilitó? Por supuesto, Barak también sabía que si Dios estaba con él, podría ganar, pero cuando veía la realidad, no tenía suficiente fe para soportarlo. Así que le ofreció a Débora irse con él. Pensó que Dios tendría más compasión por el pueblo de Israel si estaba Débora, y que los corazones del pueblo estarían unidos solo con Débora. Pensó que era imposible por su cuenta. Por eso pidió la autoridad y la influencia de Débora. ¿Por qué es esto un problema? Débora le dijo que saliera solo con la palabra de Dios. Pero Barak simplemente no podía solo creer en la palabra. Así que decidió traer a Débora. Entonces Débora dice algo muy aterrador. Versículo 9, dice así: y ella dijo: ciertamente iré contigo, pero no será tuya la gloria de la jornada que vas a emprender, porque Yahvé entregará a Sísara en mano de una mujer. Y Débora se levantó y fue con Barak a Cedes. La gente piensa que si vive a costa de una autoridad, Dios le favorecerá. Pero ante Dios no hay acepción de personas. Ante Dios no hay acepción de personas, pero cada uno es solo un instrumento usado por Dios
Dios logrará su voluntad a través de cualquiera, a través de quien quiera. Repetimos, la gente piensa que si vive a costa de una autoridad, Dios le favorecerá, pero cada uno es solo un instrumento usado por Dios. Ante Dios no hay acepción de personas. Dios logrará su voluntad a través de cualquiera, a través de quien quiera. ¿Cómo no pudo aferrarse solo a la palabra? Barak trajo a Débora a la Jera, es decir, añadió un elemento humano. Así Barak perdió el premio crucial. Barak peleó la guerra, pero otra persona recibió el reconocimiento más importante por matar a Sísara. ¿Por qué Barak perdió el premio? Porque a pesar de la gran bendición y gracia que Dios dio, no se conformó con ello y trató de ir a costas de la autoridad de una persona visible. Hoy en día, los miembros de la iglesia tienden a no conformarse con escuchar. Escuchan la palabra, pero también quieren tener una atención personal. Lo que Dios les dio no es lo más importante. Quieren obtener atención personal y amistad. Sin embargo, si estos deseos no se cumplen, se alejan maldiciendo. Por supuesto, aunque se apoyen en los humanos, pueden salir victoriosos en cualquier dificultad si Dios los bendice. Pero la victoria no será suya y no podrán acercarse más a Dios o llegar a tener una relación más abundante. Cuando Dios habla, tenemos que aferrarnos a ello. De lo contrario, la promesa de Dios se cumplirá, pero la bendición no será nuestra. Incluso obtener respuesta a nuestras oraciones no ayuda nada a nuestra fe. Aunque trabajemos duro, nuestras recompensas y bendiciones les llegarán a los demás, a aquellos que se aferran solo a la palabra. Lo que Dios le dice no es lo más importante. Quieren obtener atención personal y amistad. Sin embargo, si esos deseos no se cumplen, se alejan maldiciendo. Por supuesto, aunque se apoyen en los humanos, pueden salir victoriosos en cualquier dificultad si Dios los bendice. Pero la victoria no será suya y no podrán acercarse más a Dios o llegar a tener una relación abundante. Cuando Dios habla, tenemos que aferrarnos a ello. De lo contrario, la promesa de Dios se cumplirá, pero la bendición no será nuestra. Incluso obtener respuestas a nuestras oraciones no ayuda nada a nuestra fe. Aunque trabajemos duro, nuestras recompensas y bendiciones les llegarán a los demás, a aquellos que se aferran solo a la palabra. ¿Qué sucede
cuando las personas del mundo se vuelven las más arrogantes, no están satisfechos con saquear al pueblo de Dios y tratan de aniquilarlo por completo. ¿Qué sucede cuando las personas del mundo se vuelven las más arrogantes? No están satisfechos con saquear al pueblo de Dios y tratan de aniquilarlo por completo. La gente del mundo no puede soportar cuando las personas que dicen creen en Dios están frente a sus ojos. Vienen con 900 carros de hierro. Esto es exactamente lo que Jabín y el ejército de Sísara estaban tratando de hacer con los israelitas. Si miramos solo el texto de hoy, parece que el ejército de Sísara invadió a causa de los 10,000 soldados de Barak, pero no es así. Ya había una conspiración de Jabín y Sísara para deshacerse de Israel. Este ataque no es solo un saqueo, sino una reunión en el campo de Cedes con la decisión de destruirlo todo. Pero Dios lo sabía y preparó a Débora. El momento en que los enemigos reúnen todas sus fuerzas para atacar al pueblo de Dios, están destinados a ser destruidos. Si solo vemos lo que tenemos frente a nosotros, no podremos luchar porque tendremos miedo. La guerra sí parece imposible. Sin embargo, eso no debería implicar ninguna condición aquí. Si la palabra de Dios dice que puede hacerlo, entonces debes creerlo. Si la palabra de Dios dice que puede hacerlo, entonces debes creerlo. El pueblo de Dios debe regocijarse de que se les haya encomendado la tarea aparentemente más difícil, porque esa es la manera de ser bendecido. Hay una recompensa cuando solo nos aferramos a Dios y la palabra de Dios y llevamos a cabo la tarea más difícil. Lo que les está pasando a los cristianos hoy es que tratan de creer en algo cómodo y fácil. Esperan que alguien les haga feliz, pero no hay recompensa para tal creyente. Desde que tenemos la palabra, podemos vencer al mundo. Tenemos la palabra, podemos vencer al mundo. ¿De qué tenemos miedo cuando la palabra está con nosotros? Despertad. Despertad. Alegraos de que tenéis la bendición de estar en una situación tan difícil que Dios está tratando de mostrar algo a través de vosotros. Alegraos de que tenéis la bendición de estar en una situación tan difícil
que Dios está tratando a mostrar algo a través de vosotros. Incluso si los 900 carros de hierro de Císara vienen delante de vosotros, tenéis que levantaros con fe. 900 carros de hierro de Císara vienen delante de vosotros, tenéis que levantaros con fe, nada más. Si es una pelea que tenéis que pelear de todos modos, sed valiente y luchar. Porque Yahvé luchará por vosotros. Yahvé luchará por vosotros. Repetimos, alegraos de que tenéis la bendición de estar en una situación tan difícil, que Dios está tratando de mostrar algo a través de vosotros. Incluso si los 900 carros de hierro de Císara vienen delante de vosotros, tenéis que levantaros con fe. Si es una pelea que tenéis que pelear, de todos modos, sed valientes y luchad. ¿Por qué? Yahvé luchará por vosotros. Leemos Jacobo capítulo 1, versículo 2 y 3. Jacobo capítulo 1, versículo 2, 3. Jacobo versículo 1, capítulo 1, versículo 2 y 3, dice así: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os veáis cercados de diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Los cristianos de hoy no tienen voluntad de pelear, ni siquiera tratan de pelear. Cuando llegan las dificultades, se debilitan, pero las dificultades son muy valiosas. Es una oportunidad para ser bendecidos. Es una oportunidad para ser bendecidos. Es una oportunidad para que maduremos un paso más en la fe. La persona que Dios usó para rescatar a Israel de la crisis más aterradora fue una ama de casa ordinaria, Débora. Pero cuando la palabra de Dios vino a ella puede despertar a Israel de un sueño profundo que duró 20 años, como Ezequiel 37, capítulo 37, los huesos. Viene Espíritu Santo, se hace un soldado de Dios. La persona que Dios usó para rescatar a Israel de la crisis más aterradora fue una ama de casa ordinaria, Débora. Pero cuando la palabra de Dios vino a ella pudo despertar a Israel de un sueño profundo que duró 20 años. Fue capaz de
trae la primavera a la tierra helada, que había estado fría durante 20 años. Lo que necesitamos es la palabra de Dios. No añadamos nada aquí. No necesitamos dinero, no necesitamos habilidad, etc. Levantarnos con la palabra es la única manera de ser bendecidos. Tenemos que levantarnos aferrándonos a la palabra y luchar por nosotros mismos. Solo hay que aferrarse a la palabra y luchar. Lo que nos mantiene vivos hoy es el espíritu que quiere luchar. ¿Para qué vivimos en esta tierra? ¿Para qué vivimos en esta tierra? Vivimos para luchar contra el mundo solamente con la palabra. Seamos felices cuando Dios nos pone en la peor situación posible. Nos irá bien. Cuando recuperemos la gloria y el honor que Dios nos dará a través de la palabra, nos llenaremos de poder del Espíritu Santo y venceremos. Repetimos. La persona que Dios usó para rescatar a Israel de la crisis más aterradora fue una ama de casa ordinaria, Débora. Pero cuando la palabra de Dios vino a ella pudo despertar a Israel de un sueño profundo que duró 20 años. Fue capaz de traer la primavera a la tierra helada, que había estado fría durante 20 años. Lo que necesitamos es la palabra de Dios, nada más. No añadamos nada aquí. No necesitamos dinero, no necesitamos habilidades, etc. Nada de nada. Levantarnos con la palabra es la única manera de ser bendecido. Tenemos que levantarnos aferrándonos a la palabra y lucha por nosotros mismos. Solo hay que aferrarse a la palabra y luchar. Lo que nos mantiene vivos hoy es el espíritu que quiere luchar. ¿Para qué vivimos en esta tierra? ¿Para qué vivimos hoy de día? Vivimos para luchar contra el mundo solamente con la palabra. Seamos felices cuando Dios nos pone en la peor situación posible. Nos irá bien. Cuando recuperamos la gloria y el honor de Dios, nos dará a través de la palabra. Nos llenaremos del poder del Espíritu Santo y venceremos. ¿Por qué? Dios quiere siempre con nosotros. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, también en la tierra, a través de su pueblo. Amén. Terminamos aquí el estudio de hoy. Seguiremos más adelante si Dios quiere. Que tengáis una semana llena de comunión con Dios. Que Dios os bendiga.